El plebiscito de 1988 suele presentarse en las narrativas oficiales como el momento en que Chile recupera la democracia, mediante una decisión ciudadana clara y ordenada. En ese relato, el triunfo del no aparece como un hito casi ejemplar de transición institucional, donde la voluntad popular habría puesto fin a la dictadura. No obstante, detrás de todo este relato romantizador, se oculta la transición pactada entre la Concertación y la Junta Militar, mediante diferentes negociaciones que culminaron con la asunción de Patricio Aylwin como presidente de la República. ¿Cuál fue realmente el costo del retorno a la democracia? ¿Cambió algo o fuimos víctimas de la vieja estrategia del gato pardo, de que todo cambie para que todo siga igual? Hacia finales de la dictadura militar, el régimen de Augusto Pinochet enfrentaba crecientes presiones políticas y sociales. Estas provenían tanto de organismos de derechos humanos y sectores amplios de la oposición política, como también de organizaciones de izquierda, incluyendo expresiones armadas que habían tenido actividad durante la dictadura, las cuales contribuyeron a la presión y conflictividad del periodo. A ello se sumaba un escenario internacional en transformación, donde Chile comenzaba a ser cada vez más cuestionado por violaciones a los derechos humanos y por la falta de condiciones democráticas. En este contexto, incluso potencias como Estados Unidos, que en un inicio habían tenido un rol simpatizante con Augusto Pinochet e incluso participado directamente del golpe de Estado de 1973, comenzaban a distanciarse del régimen militar, en la medida en que el nuevo escenario internacional hacía cada vez menos justificable el apoyo a gobiernos militares. Esta combinación de presiones internas y externas llevó al propio régimen a convocar al plebiscito de 1988 como mecanismo para definir su continuidad. En el imaginario popular, el 5 de octubre de 1988 no fue solamente una jornada electoral, sino un momento atravesado por el miedo, la incertidumbre y la desconfianza en el mismo proceso. Para muchas personas, votar no era un acto completamente libre, sino una decisión marcada por años de represión, vigilancia y control político. La gente estaba muy reacia a participar en esto porque era un riesgo. O sea, todavía estábamos viviendo una dictadura muy viva. Creo que no lo va a respetar. No, porque estaban Nos han engañado 15 años, nos van a seguir engañando 8 años más. Acaban de nominar al final Pinochet como candidato, ¿qué te parece? Harto fome para el país. Harto fome. Sí, nada más, no, nada más, hasta los pagos acá. Yo no voté para esa, me dice la Lesa, no fui. Fui, di la vuelta alrededor y me vine. Porque no, yo no estaba de acuerdo con el gobierno militar, pero el ambiente estaba entusiasta con la Constitución, porque la pregunta, con el plebiscito, porque la gente, la publicidad fue buena propaganda. Y aparte que existía una posibilidad de que si tú no ibas a votar, yo no recuerdo si fue una elección anterior del gobierno militar, pero que tú te marcaban el carnet de identidad, le cortaban una puntita para que tú votaras, porque so pena de cárcel o multa. La prensa informaba todo lo que era relativo al gobierno y al plebiscito y todo lo que había hecho el gobierno militar, digamos, las bondades que tuvo el gobierno militar. Antes del plebiscito era de confrontación, mucha confrontación del sí y el no. Indudable, como se llama, que había opiniones dispares, había mucho malestar entre ambos, era
era muy difícil congeniar y conversar con la persona que podría ser oponente. Era bastante difícil la opinión, y también muchos se cuidaban de entregar su opinión. Fuera contrario al gobierno, de este caso, de Pinochet. Uno se cuidaba mucho de entregar su versión. Muchas veces cuando las personas eran de izquierda, ellos ocultaban en parte su pensamiento, porque se sabía muy bien cuáles podían ser las repercusiones que podrían existir si se sabía mucho. Yo tenía como 8 años, así que no entendía mucho de lo que estaba pasando. Pero sí me acuerdo que era un tema que se hablaba bastante. Los adultos hablaban entre ellos y uno no entendía mucho. Después, cuando fui creciendo, entendí que había mucha gente que tenía miedo incluso de ir a votar, porque no sabían qué podía pasar, si ganaba el no o si realmente iban a respetar el resultado. Un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado. Si bien la transición permitió recuperar las elecciones, las libertades políticas y poner fin al gobierno militar, el proceso estuvo marcado por negociaciones entre la Concertación y la Junta Militar, que condicionaron buena parte de los cambios posteriores. La permanencia de la Constitución de 1980, la existencia de senadores designados, la continuidad de Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército y posteriormente como senador vitalicio, así como el rol tutelar que conservaron las Fuerzas Armadas durante los primeros años de democracia, son algunos de los elementos que alimentan el debate sobre los límites de la transición. Muchos sostienen que estas negociaciones entre la Concertación y la Junta Militar fueron un costo necesario para asegurar una salida pacífica al régimen militar. No obstante, para otros, constituyeron el origen de una democracia tutelada, donde los cambios políticos se realizaron dentro de márgenes predefinidos por la dictadura. No, eso no cambió. Nunca lo cambiaron. Inclusive la misma Constitución, pero no fue, eso continuó, digamos, el modelo económico, y yo creo, bueno, continúa hasta el día de hoy, porque algunos serán, somos enemigos de Víctor Friedman, pero no me vengan con cosas, porque es lo mismo. Bueno, la transición también, no sé cómo se llama, teníamos una gran incertidumbre del qué irá a pasar, qué sucederá si uno todavía, en la transición, todavía están con la idea que ellos eran dueños del pueblo. Hubieron muchos gestos también, como se con respecto a los partidarios de izquierda, ¿no es cierto?, donde una de las alegrías que mostraban era abrazar a los carabineros cuando fueron siempre como enemigos. Claro. Entonces ahí se mostraba cierta confianza, o que el pueblo quería darle confianza, como se llama, a las instituciones. Queremos verdad, justicia en la medida de lo posible. Justicia en la medida de lo posible. La democracia era algo que la gente esperaba con muchas ganas, porque pensaba que el país iba a cambiar para mejor. Y sí, hubo cosas que cambiaron, pero con el tiempo uno empezó a sentir que los gobiernos iban pasando y las promesas eran casi las mismas. Da lo mismo si era un gobierno de izquierda o de derecha. Y al final la gente seguía reclamando por las mismas cosas. Por eso creo que hoy hay tanto desinterés y tanta desconfianza en la política. La gente ya no les cree mucho. Pese a la mayor apertura económica y cultural en la cual se vio inmersa el país tras el retorno a la democracia, y pese a las diversas reformas a la institucionalidad de la dictadura realizadas por los gobiernos posteriores, hay una variedad de testimonios que sugieren que la transición no fue únicamente una historia de éxito democrático. Diversas opiniones reflejan un creciente desencanto con la política desarrollada desde 1990 en adelante. En sus relatos surge la percepción de que la dicotomía entre gobiernos de izquierda y derecha está obsoleta, lo cual es validado por las administraciones de la Concertación, la Nueva Mayoría,
Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Cambio por Chile, las cuales crean la imagen en la población de que hoy prima una política pendular, un escenario casi distópico, donde los principios políticos han degenerado en carreras políticas, donde las discusiones son mundanas y ajenas a la realidad del hombre de a pie. Esta pérdida de valores y principios ha hecho que muchos vean con nostalgia los años de la dictadura, e inclusive que una gran variedad de gente que siempre votó por la izquierda recurra al voto castigo, acercándose a posiciones de derecha ante la decepción de las promesas de cambio. Yo soy procapitalista, ¿ya? En eso me convertí, en eso me convirtieron. No me quise convertir yo me convirtieron en procapitalista. Yo no era procapitalista en esa época, po. Yo me hice capitalista mucho después, po. Es que eso tiene que ver mucho con las campañas políticas que hacen los candidatos, cómo se desempeñan durante los gobiernos, distintos gobiernos, cómo te prometen cosas que no se cumplen, pero hacen negocios sobre ello. Empezó el lobismo, ¿cierto? Donde políticos que han salido de la Cámara han hecho trato con las empresas, ¿cierto? Porque se ganan un porcentaje por el negociado que hacen. Eso es lo que te hace a ti ir cambiando, ¿ya? Donde algunos le venden el alma al diablo por lograr los objetivos políticos. Entonces, eso es lo que a uno le hace cambiar de idea. Uno dice, esta cuestión no puede ser. No puede ser. A ver, uno se desencanta por las malas gestiones de los partidos políticos que forman parte, ¿cierto?, del oficialismo, ya sea Partido Socialista cuando es gobierno, o PPD, porque aquí hay tantos partidos políticos, oye, que al final, mira, si uno comete un error, no podés echarle la culpa tú al Partido Socialista, por decirte. Tienes que echarle la culpa al Partido Comunista, al Socialismo Democrático, al Frente Amplio, qué sé yo, lo he actualizado. Pero ninguno asume sus responsabilidades. Entonces eso te desencanta a ti. Entonces tú dices, ¿por qué no asume? ¿Por qué no se responsabiliza? Ahora, hay otra cosa, que tú a un político le preguntas una cosa y te responde otra, que no va en la dirección de lo que tú quieres saber. O te usan, según ellos, lenguaje inclusivo. ¿Qué lenguaje a una persona que tiene primero o medio, tú te va a entender lo que el político está hablando? Si esa pobre persona no ha leído ni un libro, no tiene cero cultura. Pero a ti te desencanta cuando el político te usa unos términos, te cambia las palabras, puro eufemismo. Y por esa razón la gente se ha desencantado. Yo que cuando viajaba a Chillán, me venía sola cuando venía a Chillán, la vez que iba allá. Tomaba un taxi y me venía conversando con el tope. Yo soy buena para conversar, soy bien conversadora con los choferes cuando me trasladan. Conversamos política de todos los gallos. Me dice, puta que me dio gusto, señora, traerla. ¿Ya? Porque la gente, la mayoría no habla. Y sin embargo, chofer que me traía del terminal de buses o del Uber, me hablaban de política y todos votando por la Matei, ¿me entendí? Pero me dijo, yo voté por tal fulano, por este, por el otro, pero ¿sabe qué? Nunca más voto. ¿Qué significa eso? Que la gente se desencantó. Pero lo único que se hacen ricos son los políticos. ¿No te has dado cuenta que dejan de ser pobres? Cuando dicen, hemos eliminado la pobreza, ¿cuál pobreza? La de ellos. Porque hay gente que ha salido profesores, que ha salido gente sindicalista, que no tiene mucha educación que digamos, porque son buenos para pelear los derechos, y hasta por ahí también, porque están medio vendidos. Y tú te das cuenta que esa gente no se arregló mucho en la parte económica. Y los otros que por los que votaron por ellos siguen en las mismas condiciones económicas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces la gente se desencanta, ¿no? Dice, vamos a intentarlo ahora con este otro gobierno. Pero los partidos, el problema es que se van arreglando, al final no se gobierna para la gente es un estorbo. Tú necesitas a los atorrantes para el apoyo, para el voto, pero nada más, pero no tienen muchas intenciones de mejorarle la vida a los demás. Y los partidos han cambiado, pero han cambiado para peor. La izquierda, la nueva izquierda. La nueva izquierda no sé lo que es. Es una mezcla de
políticos con excremento, no tengo ni idea, pero es una mezcla tan terrible que no te inspira confianza. O sea, ya aquí se ha perdido mucho la confianza de esta gente. Dada la calidad de nuestros representantes en la Cámara de Diputados y Senadores, es que ya no se le cree a nadie, ya no se cree en la política. Entonces, ¿qué camino seguimos para tener un país demócrata? Si ya no tenemos un parámetro, ¿no es cierto? Es el parámetro que teníamos los políticos que nosotros elegimos, está todo cuestionado. Entonces, si no queremos políticos, porque no aceptamos ese tipo de políticos, ¿no es cierto?, que son corruptos, y esa es la verdad de las cosas, y ahora se han involucrado, tú sabes, la justicia, los organismos públicos, las municipalidades, los alcaldes, los uniformados, llámese carabineros, aviadores, militares, digamos, ¿quién se salva? La Marina, entre comillas, no sé si se salva o no. Entonces son cosas que el país requiere, ¿no es cierto?, de un liderazgo efectivo, un liderazgo honorable, una personas, como se llama, que se brinden por entero en el país, digamos, no para uso propio. El país no es de ellos, como se llama. El país, yo lo veo a los candidatos diputados, senadores, cuando yo los veo disputando con tanta vehemencia un lugar, yo le digo, lo que están escogiendo es un bolsillo de dónde sacar plata. ¿No es cierto? Es eso, la meta es esa, tener el poder de poder hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Y lamentablemente entre los senadores y entre los diputados, no existe una justicia. No hay quien diga ese famoso comité de ética, ¿no es cierto? Ese es, iba a decir una chucha, pero ¿cómo se llama? Es una mentira, ¿sabes? Más que una crítica dirigida a un gobierno en particular, las entrevistas reflejan una desconfianza hacia la institucionalidad política en su conjunto. Desde esta perspectiva, el problema no radicaría únicamente en quienes han gobernado, sino en un sistema que, independientemente del sector político que llega al poder, parece reproducir las mismas lógicas. No obstante, su desencanto también se extrapola a la adulteración que han sufrido herramientas como los sindicatos por parte de los partidos políticos. Algunos entrevistados expresan su desconfianza hacia el sindicalismo, al considerar que este, junto a confederaciones estudiantiles y diversos gremios de trabajadores, se han convertido en apéndices de los gobiernos, a la vez que muchos utilizan esas dirigencias para hacer carrera política y conseguir una poltrona en el Parlamento. Asimismo, los testimonios reflejan una crítica hacia las expresiones de la New Left o la nueva izquierda, a las que atribuyen haber desplazado la atención de los problemas económicos y sociales hacia debates identitarios o simbólicos, alejándose de este modo de las preocupaciones cotidianas de gran parte de la población y las transformaciones económicas. Para nuestros entrevistados, este fenómeno habría profundizado aún más la distancia entre la ciudadanía y la política. Las memorias sobre la transición no solo hablan de un momento histórico, sino también de las expectativas que despertó y de las desilusiones que dejó con el paso del tiempo. Lejos del optimismo que acompañó el retorno a la democracia, los testimonios reflejan una creciente pérdida de confianza en la política y en quienes la ejercen, junto con la sensación de que el país necesita liderazgos honorables que se entreguen de lleno al servicio del país y la ciudadanía. Es que la gente olvida, si la gente olvida todo. Olvidan todo. Mira lo que hizo con las autopistas, con los lagos. Él fue el que lo creó, ¿cierto? Y se lo entregó a los mexicanos. Entonces, es mejor olvidarlo, ¿cierto? Y el Partido Socialista olvida todo. Ahora tú ves los demócratas cristianos, otros traidores más, pues. Bueno, eso siempre ha sido así, pues. No hay ningún problema no hay ninguna sorpresa, pues. Pero que haya mejoras para el futuro, no, yo no la veo. No sé, creo que tendría que haber una bomba atómica. Tú no puedes decir la verdad, tú tienes que mentir. Ahí vamos al eufemismo, po. De vuelta. Cambiamos todo el nombre de las cosas. Y todo sigue igual. Lo mismo que, mira, po, este grupo del Sename, po.
mejor niñez. Los cabros chicos los siguen sacando para que vayan a tener relaciones con gallos que los van a buscar. Las niñas, ¿ya? Ahí tienes tú, pues le cambio de nombre nomás, pero la cosa sigue igual. Entonces, eso es lo que te hace perder la fe en la política. El país requiere, ¿no es cierto?, de un liderazgo efectivo, un liderazgo honorable, una personas, ¿cómo se llama?, que se brinden por entero en el país, digamos, no para uso propio. El país no es de ellos. No existe una persona honesta. Es un escaso, muy escaso. Yo, como digo, que es lamentable para el país que, siendo un país que representa lo mejor de Latinoamérica, ¿no es cierto?, y nos estamos involucrando nuevamente en tonteras, en corrupción, sobre todo. Era anticorrupción. Hoy día me duele escuchar cuando veo noticias donde están involucrados carabineros en corrupción, en asalto, ¿te imaginas? Entonces, no, algo sucede con el país. Alguien tiene que colocar, ¿no es cierto?, coto a este asunto. Yo creo que como país seguimos con muchas cosas sin resolver. Muchas expectativas habrán tenido de la democracia, pero yo creo que es algo sobrevalorado por los partidos políticos y que desde lejos uno puede ver mejor ciertas cosas. Y respecto a si mi memoria puede contribuir a mejorar el futuro, sería muy optimista de mi parte, pero la verdad, con cómo se han desarrollado las cosas en las últimas décadas, no veo que las cosas vayan a cambiar en la política. La historia, sentimientos y efectos de la transición a la democracia permanecen en la memoria de quienes la vivieron, y hoy las consecuencias de lo sucedido en las últimas décadas pesarán sobre las nuevas generaciones. A través de estos testimonios, hemos recorrido un Chile que pasó del miedo a la esperanza, y de la esperanza a la decepción y el desencanto. Una transición que ilusionó a un pueblo con la llegada de la alegría, pero que mantuvo la esencia de la dictadura a través de la institucionalidad. Hoy, mientras los debates políticos continúan en lo frívolo y lo mundano, las calles siguen mostrando un país marcado por profundas desigualdades, crimen organizado, desconfianza hacia las instituciones y una ciudadanía cada vez más distante de quienes la representan. Esta es una historia que aún está en desarrollo, un escenario inconcluso que sigue esperando una respuesta. Dejamos la pregunta del inicio para nuestro espectador. ¿Cree usted que la transición trajo un cambio cualitativo o fuimos víctima de la vieja estrategia del gato pardo, de que todo cambie para que todo siga igual? Cargo de presidente de la República y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, prometo. Y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Muchas gracias.